Muchas gracias por acogernos aquí en el Congreso de Latina y sobre todo en el espacio temático 4 de comunicación persuasiva con Pedro Pablo Marín Dueñas. Aleix Martí, soy investigador en el Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra y Guillem Suau es profesor en la Universidad de Lleida. Bien, esta investigación, análisis del consumo de información política de los jóvenes españoles en el ámbito digital, nace como una última etapa de mi tesis doctoral, que se basa en el análisis de los creadores de contenido político digital en España y concretamente en YouTube. De acuerdo. Am, este fenómeno se genera en torno a tres aspectos estructurales que se dan en nuestra sociedad actualmente. Uno de ellos, y que estos días ha sido muy relevante, sobre todo por el 50 aniversario de la muerte de Franco y por todas las consecuencias que tuvo la dictadura en nuestro país, es esta derechización de los valores políticos en torno a las nuevas generaciones. Después, paralelamente a esto, se ha generado una hegemonía de creadores de contenido político de derechas, y eso lo vemos a nivel mundial, no es solo una cosa que pase aquí en España, sino, por ejemplo, tenemos los Media Matters for America, en el cual podemos observar las estructuras de seguidores que tienen los principales youtubers e influencers sobre política en Estados Unidos, y lo que vemos ubicándolos en el espacio de la derecha ideológica o de la izquierda es que hay una clara hegemonía de la derecha en torno al espacio público digital. Además de esto, si nos fijamos también aquí en España, como hay una clara hegemonía de creadores de contenido político ubicados en la derecha en comparación con aquellos que están ubicados a la izquierda. Y todo esto se genera en un contexto en el que emergen las figuras de los influencers, que son estos creadores de contenido que basan su comunicación en unos mayores rangos de autenticidad, confianza y credibilidad, que en comparación con los medios de comunicación tradicionales, vemos cómo generan una comunicación más efectiva y cómo están emergiendo como grandes comunicadores dentro del ámbito no solo del marketing, sino también de la esfera pública, y están siendo actores relevantes en la comunicación política. Y cuando nos fijamos en la figura del influencer, pues podemos observar cómo hay dos tipologías claras. Por un lado, tenemos aquellos basados um, en un estilo y en unas temáticas más centradas en el entretenimiento y en un estilo más generalista, en el que se suelen focalizar en temas como el gaming, el fitness y la moda. Y aquí podemos ver ejemplos como que todos conocemos como Ibai, el Chocas, MrBeast a nivel internacional, etcétera, etcétera. Aquí después tenemos los influencers de nicho, que estos se basan en hacer divulgación sobre un tema concreto. Ya puede ser, no sé, temas como difusión de temas literarios, difusión de temas de geopolítica, de temas más, no sé, culturales, etcétera, etcétera. Y dentro de estos tenemos los emprendedores políticos, en los que, tal y como los define Finlayson, son aquellos que monetizan su visión política del mundo a través de sus contenidos. Por lo que esto tiene unas implicaciones, y es que siempre se ven, no pueden cambiar una postura política porque hay un negocio detrás, o sea que no están tan abiertos al debate y fomentan la polarización. Y aquí vemos claros ejemplos, como por ejemplo a Carla Galeote en el ámbito español, Hassan Abi en el ámbito estadounidense o Roma Gallardo también en el ámbito español. Vale, y esta investigación se focaliza básicamente en tres objetivos de investigación principales. El primero de ellos es examinar cuáles son los patrones de consumo informativo de los jóvenes y cómo hablan de política entre ellos y con otras personas.
En segundo lugar, analizar el grado de conocimiento que tienen sobre los creadores de contenido político del país, si conocen a los creadores de contenido político, saben quiénes son, los consumen, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, explorar su percepción sobre las principales narrativas políticas difundidas por estos creadores. Y para esto lo que hemos hecho es establecer un focus group que se realizó un primer grupo de discusión en el 6 de noviembre de 2025, que fue a partir de jóvenes españoles de entre 18 y 20 años que estudiaban la carrera de periodismo o de comunicación audiovisual. Vale, y el focus group consistió en establecer 3 bloques de preguntas o actividades. En un primer bloque se hacían preguntas a los integrantes sobre el consumo informativo que hacían y cómo socializaban políticamente, ah, analizando aspectos como si participaban en organizaciones o cuáles eran los medios que consumían preferiblemente. Y después, en un segundo bloque, lo que se hizo fue, a través de mostrar una serie de imágenes de influencers, lo que tenían que hacer es decir si los conocían. Estos influencers podían ser políticos o no políticos, en el sentido de difusión del mensaje político, y ellos nos contaban si les parecían, si los habían consumido o no, y tenían que ubicarlos en un espectro ideológico, en izquierda, centro o derecha, ¿vale? Y después en un último bloque lo que hicimos fue una actividad que era poner las principales narrativas que tienen los creadores de contenido político españoles, y los integrantes nos tenían que decir qué pensaban de estas narrativas y cuáles eran sus impresiones. El primer resultado, que creo que es muy relevante, es que los jóvenes, incluso estudiantes de periodismo y de comunicación audiovisual, se informan muy poco. Es decir, su dieta mediática está muy limitada a las redes sociales y a un consumo informativo prácticamente accidental. Es decir, no buscan la información de forma activa, sino que es lo que les sugiere el reel, lo que les sugiere el algoritmo. Y cuando consumen medios tradicionales, principalmente es la televisión, y sobre todo por influencia familiar. Es decir, nunca son ellos quienes ponen el informativo, sino que son o sus padres, o abuelos, o hermanos mayores. Por tanto, consumo tradicional informativo de forma muy secundaria, ¿no? Las redes tienen una gran importancia informativa, y esto hace que toda esta esfera mediática de los youtubers de extrema derecha cobre aún mayor relevancia. Luego también es otro resultado que es muy significativo, es que los jóvenes estudiantes de periodismo y de comunicación de los primeros cursos no siguen ningún proceso, digamos, sistemático para determinar qué contenidos que les llegan a través de las redes son ciertos y cuáles son falsos, sino que deciden creer aquellos contenidos que son acordes a sus ideas previas. Es decir, todo aquello que coincide con su ideología lo consideran real, y aquellas informaciones que contradicen o que atentan contra sus valores previos lo catalogan de falso. Otra cuestión que también nos llamó la atención, porque es muy relevante, es que a pesar de querer dedicarse al sector, es decir, de ser estudiantes de periodismo, caen en el discurso antimedios. De hecho, había afirmaciones como los medios manipulan, los medios son parciales, los medios solo muestran una parte interesada de la realidad. Además, también, esto fue muy interesante, como he comentado antes, hubo un desequilibrio en la composición del grupo, había más mujeres que hombres, y esto también se demostró a la hora de construir ciertas narrativas. Es decir, había mayor tendencia, podríamos decir, progresista, ¿no? O una tendencia más amable hacia el feminismo, pero no hacia la inmigración. De hecho, había una narrativa muy clara que ligaba la inseguridad con la inmigración. Y finalmente, otra cuestión que también nos llamó la atención es que ninguno de los jóvenes participantes del Focus Group forma parte de ninguna organización cívica, política, asamblearia, vecinal. Es decir, hay una clara
desafección o un claro desinterés o desmotivación por participar en la vida pública, ya sea de sus pueblos, de sus barrios, incluso aunque sea desde una perspectiva poco política. Usan principalmente las redes sociales para entretenerse, como he comentado previamente, el consumo informativo es prácticamente accidental, no lo buscan de forma intencionada, sino que les aparecen cosas por los reels. Incluso ya sabéis que en el entretenimiento, a través de humor, aparece mucha información política, ¿no? O mucho entretenimiento vinculado a la actividad política. También llamó la atención como el único varón del grupo era el que consumía más información de carácter económico, mientras que en el caso de las mujeres consumían tenían un consumo digital más vinculado a dietas, modas, ¿no? Es decir, había unos estereotipos muy claros en el género. También resultó muy relevante, o nos llamó claramente la atención, cómo los jóvenes tienen una clara dificultad a la hora de identificar a qué ideología pertenecen las narrativas que consumen, es decir, si son narrativas más progresistas o más conservadoras. De hecho, aquí presentamos uno de los resultados, fue la clasificación que nos dieron de los diferentes creadores de contenido y vemos cómo la mayoría están calificados como centro, principalmente porque no sabían ubicarlos y ante la duda calificaban a prácticamente todos en el centro. Y de hecho les costaba mucho, como digo, diferenciar entre progresistas y conservadores. Finalmente, y esto también nos llamó mucho la atención, es que, como comentábamos al principio, se notaba una cierta aceptación de un discurso antidemocrático, es decir, que por la seguridad está bien renunciar a derechos fundamentales e incluso se ponía en cuestión si era mejor un régimen dictatorial o un régimen democrático, siempre y cuando esto conlleve mayor seguridad. Aquí sí que detectamos, vinculado con esta cuestión, es que puede ser que hubiera dos hipótesis, ¿no? Los jóvenes aseguraban no consumir prácticamente creadores de contenido de carácter político, es decir, solo hubo un participante, que de hecho fue el hombre, el único hombre del grupo, que aseguró conocer a creadores de contenido como Wall Street Wolverine, Roma Gallardo o un tío blanco hetero. A pesar de que luego los 5 participantes expresaban en su discurso o en su forma de expresarse de ciertos temas argumentos muy vinculados con estos creadores de contenido. Aquí creemos que puede haber dos hipótesis. La primera es que hubo una cierta espiral de silencio, es decir, consumen a estos creadores de contenido, pero por miedo a ser juzgados o por los investigadores o por el resto del grupo, negaron consumirlos. O bien que, como también los jóvenes afirman que únicamente hablan de política y de temas sociales entre ellos, que no hablan de estos temas ni con sus padres, ni con hermanos mayores, ni con otros grupos, quizá hay una réplica de lo que sería el two-stage flow of communication a modo visual, a modo virtual, es decir, que como únicamente hablan entre ellos, otros jóvenes consumen estos creadores de contenido y llega también a los jóvenes que no consumen a los creadores de derecha. Hasta aquí nuestra presentación, nuestra investigación. Muchas gracias por vuestra atención. Estaremos encantados de resolver vuestras dudas a través del foro que entiendo que se habilitará desde el Congreso. Muchas gracias por la participación y por esta mesa de diálogo.